Buenos días. Primero que nada agradecer a los organizadores, al comité de lectura, al doctor Juan Pablo González por haber aceptado mi resumen. Yo me voy a dedicar continuando con la música de finales del siglo XVIII, principios del XIX, especialmente a un caso de una fiesta de proclamación por la asunción al trono de Carlos IV en 1789 en Córdoba del Tucumán. Voy a comenzar con una cita de Eugenia Bridiquina que en Teatrum Mundi dice: el requerimiento o real carta a los reyes y repúblicas de las tierras del mediodía y poniente, elaborado por Juan López de Palacios Rubios en el siglo XVI, esclareció la figura jurídica del rey, representado como dueño de las tierras de América con jurisdicción sobre los indios, como gobernante poderoso y justiciero, y sobre todo como difusor de la fe en Cristo. Fin de la cita. Esta representación de la imagen del rey se sostuvo en un detallado programa retórico que se fundó en actos y acciones, imágenes y sonidos asociados a ella. El ceremonial hispano se conformó en la unión entre ritual religioso y política cortesana, expresado de manera contundente en las fiestas y celebraciones públicas. Muchas gracias. Las manifestaciones visuales, componentes iconográficos de las festividades reales fueron estudiadas con bastante profundidad por muchos investigadores: Eugenia Bridiquina para Charcas y Cusco, Alejandra Osorio para el Perú, Jaime Valenzuela Márquez en Chile. Las representaciones iconográficas, las imágenes, no se presentan solas, siempre estaban acompañadas de elementos sonoros, salvas, repiques, música, murmullos, pasos, gritos, todos ellos asociados a lo festivo y a lo público, y que conforman una parafernalia de símbolos que son característicos de los mecanismos de legitimación y propaganda de la monarquía española en Indias, particularmente para el caso que nos ocupa. Se ha dedicado mucho tiempo al estudio de las imágenes. ¿Qué ocurrió con los aspectos sonoros, musicales? Entendemos que fueron abordados en mucha menor medida y de manera bastante dispersa en la bibliografía más actualizada. En muchos casos se trata solamente de narrar la sucesión de eventos musicales que se transcurren en una fiesta sin establecer relaciones con el sentido de la celebración o con otras situaciones musicales contemporáneas en el contexto. Analizaré las fiestas que tuvieron lugar en Córdoba del Tucumán por el ascenso al trono de Carlos IV de España en 1789. A través de la lectura de fuentes documentales, pretendo dar cuenta de algunos de los elementos del aparato festivo, especialmente sonoros y musicales, que se ponen en juego en la construcción de la imagen real y en la reproducción de las relaciones de vasallaje. Tomaré en consideración la presencia de música, fuegos de artificio y danzas durante los 3 días de celebración como parte del paisaje sonoro en esta remota ciudad de las periferias coloniales, estableciendo algunas relaciones con la misma festividad en otros sitios de América. Considero importante hacer una lectura de lo sonoro en su aspecto más amplio y más abarcativo, el paisaje sonoro, el soundscape propio de las fiestas de proclamación, siempre matizado por las características distintivas del punto geográfico que se tome como caso. Aclaro esto porque yo entiendo a Córdoba del Tucumán, que es una ciudad que está en el centro del actual territorio argentino, una ciudad mediterránea, como una ciudad periférica doblemente, periférica del Virreinato del Perú, al cual perteneció hasta 1776, y periférica de la metrópoli española. Las fiestas civiles más fastuosas que tuvieron lugar durante el antiguo régimen fueron aquellas relacionadas con la monarquía y sus distintas formas de representación en el universo colonial. Toda fiesta urbana en tierras americanas supone un trabajo de construcción simbólica por parte de sus participantes, en el sentido de restituir la presencia ausente o figurada del objeto central de la celebración. En estas fiestas, la presencia virtual del rey, físicamente ausente, se manifestaba a través de una parafernalia de símbolos: el estandarte o pendón, el retrato del rey, las monedas alegóricas, las salvas de artillería, repiques de campanas, música en diferentes ámbitos. En este sentido, el aparato festivo, tanto civil como religioso, colaboraba con los mecanismos de autocelebración y propaganda del poder real y también del divino.
Las celebraciones festivas funcionaban como acto de fidelidad, ordenando la vida común de los ciudadanos del reino, estableciendo un calendario perfectamente estipulado de ocio y trabajo. Así, el rey permanecía siempre presente en la vida y el pensamiento de todos sus súbditos, y la fiesta se convertía en el espacio privilegiado para desplegar las estrategias de legitimación y control necesarias para mantener la sumisión y fidelidad de los habitantes de Indias. Para ejemplificar la fiesta civil en Córdoba del Tucumán durante el reinado de los Borbones, analizaré las disposiciones realizadas para la proclamación real. En este caso utilicé fuentes documentales procedentes de actas capitulares, tanto civiles como religiosas, de la ciudad de Córdoba y de un escrito de circulación periódica en Madrid. Se trata del Memorial Instructivo, Literario y Curioso, en su volumen 20, segunda parte, que se publicaba en Madrid periódicamente. En este caso, el cronista que firma como suscriptor, el suscriptor que está firmando como cronista de la celebración, que entendemos que presenció la celebración en Córdoba y después la contó como corresponsal madrileño, fue Francisco Martínez Villamil. Yo no puedo, bajo ninguna razón, dar cuenta de que él haya estado en la celebración, pero algunos elementos que él menciona pueden perfectamente validarse y otros me generan algunas dudas. De cualquier modo, fue una fuente que tomé con ciertos recaudos. Destacaré los elementos de la celebración referidos al uso de la música como elemento de adorno y solemnidad funcional al aparato festivo. Mínimamente un contexto para Córdoba. La ciudad de Córdoba del Tucumán fue fundada por don Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de julio de 1573. Se procedió al emplazamiento de la misma en las márgenes del río Suquía, luego rebautizado primero, y a la repartición de los solares entre los miembros de la hueste del fundador y sus familias, primeros vecinos feudatarios de la ciudad. Se dispusieron los predios y tierras que se entregaron a las órdenes religiosas y el sitio en que se levantó la iglesia matriz. Córdoba tuvo primero una iglesia matriz y recién en 1699 la Catedral del Obispado, que estaba en Santiago del Estero, que es una provincia que está al norte de Córdoba, se trasladó a la ciudad de Córdoba, donde se asentó. Políticamente, Córdoba pertenecía a la gobernación del Tucumán junto con las actuales provincias argentinas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. La gobernación dependía a su vez de la audiencia de Charcas en el Virreinato del Perú. El gobernador tenía su residencia oficial en la ciudad de Salta del Tucumán. En 1609, Córdoba se conformó como sede de la provincia jesuítica del Paraguay, donde en 1613 se fundó la primera universidad de lo que es hoy el actual territorio argentino. Desde los primeros años del siglo XVII, Córdoba era una ciudad reconocida a nivel cultural por la presencia de la universidad y por las características de la élite que residía en ella, la mayoría de cuyos miembros se dedicaba al comercio mular que abastecía buena parte del vasto mercado potosino. El sucesor de Carlos III ascendió al trono de España en diciembre de 1788. Siguiendo la costumbre, se establecieron 3 días de fiesta para conmemorar el regio acontecimiento en todos los pueblos del Imperio Español. Es necesario decir que no en todos fueron 3 días, en algunos fueron muchos más. Jaime Valenzuela Márquez apunta que, cito, la proclamación de Carlos IV en 1789 en toda Hispanoamérica conllevó el mayor despliegue festivo que se había organizado hasta ese momento por un monarca. Fin de la cita. El Cabildo Eclesiástico de la ciudad de Córdoba, en sesión del 17 de septiembre de 1789, tomó disposiciones pertinentes para llevar adelante el festejo. Los capitulares expresaron que, voy a tomar partes de esa cita tan extensa, deseando hacer las demostraciones de festejo con la solemnidad y decoro posible al superior objeto, acordaron, primero, que la iglesia toda se adorne con los más ricos y decentes ornatos, para que, recibido que sea el real estandarte, canten con ella los sagrados ministros el Te Deum Laudamus con la mayor gravedad y pompa. Cuarto, que los sacristanes pongan la música precisa para este festejo con la generosidad que es propia de demostración, tan propia de nuestra gratitud. Fin de la cita. Por su parte, el Cabildo Justicia y Regimiento, órgano de gobierno civil, realizó las disposiciones pertinentes para preparar la jura del católico monarca. En la sesión del 11 de septiembre de 1789, se diputó a los encargados de la formación de la plaza de toros y de la verificación del arreglo de las casas capitulares para los días de la fiesta.
Además, se suspendió la procesión con el estandarte el día del Santo Patrono, que tradicionalmente desde la fundación se celebraba el 30 de septiembre con vistas a la solemnidad real. En las periferias hay que ser económicos, no podía salir la procesión del 30 de septiembre si el 3 de noviembre había que hacer otra procesión grande. Asimismo, correspondió al gobernador intendente, Márquez Rafael de Sobremonte, dictar las disposiciones para los actos que tendrían lugar en la ciudad. El memorial madrileño se refiere al particular en estos términos, cito: el mismo gobernador intendente señaló para este acto por bandos el 3 de noviembre de aquel año, previniendo el orden que debía guardarse en él y las funciones demostrativas del júbilo de los habitantes de aquella capital, y advirtiendo lo necesario para la quietud pública, abundante abasto de comestibles de primera necesidad, con respecto al numeroso gentío que había de concurrir. En el legajo 66 del Cabildo Catedralicio de Córdoba se encuentran consignados los gastos realizados por el mayordomo Pedro Arias para costear la iluminación y la música, tal como lo ordenaba el acta de la sesión capitular. El primer día, según el mayordomo de la catedral, se pagó por la presencia de 2 cajeros, 3 chirimías, un clarín y una flauta, que hicieron su ejecución a las 12, a la oración y a las 8. Por las características de los instrumentos, suponemos que estos realizaron su presentación en el atrio de la iglesia o en procesión por las calles próximas a la plaza. Una pista sobre la participación de este conjunto de músicos nos la provee el autor del memorial. Según este, durante la mañana del primer día se dispuso el paseo de las milicias por la plaza. La compañía de granaderos del batallón de Pardos Libres y 2 escuadrones de caballería junto con los cabildos y el gobernador intendente. Muy posiblemente, los instrumentos mencionados en los documentos catedralicios hayan acompañado el desfile militar. Perfectamente podrían haberlo hecho. De cualquier modo, son muy escasas las menciones que tenemos de la presencia de cuerpos de milicias en la ciudad, y llama la atención el impresionante despliegue que pretende el relato español. Entendemos que vio muchos más de los que en realidad vio. Además, como parte de las celebraciones del primer día, el mayordomo apuntó la presencia de otro conjunto de 9 músicos desde la oración hasta las 10 de la noche, grupo distinto del mencionado anteriormente. Se trató de 5 violines, 2 trompas y 2 violones. Posiblemente este grupo haya ejecutado música religiosa dentro del templo para solemnizar las vísperas o algún otro acto relacionado con la celebración. También puede suponerse su participación en el baile que se brindó esa noche en casa del alférez real, del cual fue calificado de primoroso por el cronista madrileño. En cualquier caso, y atendiendo al orgánico descripto, estaríamos en presencia de música que en líneas generales responde a las características de un estilo barroco tardío, de tradición española, influenciado por una corriente italiana que se introdujo en América en las primeras décadas del 18 y que estaba claramente muy extendido a finales de la centuria, atento a la presencia de las cuerdas y el uso de las trompas. Para el caso de Córdoba, yo no he podido acceder a documentación musical propiamente dicha, nunca he podido ver partituras, a excepción de un libro de coro que se encuentra en el monasterio de Santa Catalina de Siena y que es motivo de una tesis específica en este momento. Así que todas las inferencias al estilo musical las tuve que realizar a partir de los orgánicos que pude ir rescatando de la documentación. El día 4 se celebró una misa en acción de gracias en la iglesia catedral, para lo cual el cabildo secular y el gobernador transportaron el real estandarte al interior del templo con la solemnidad que dicho acto requería. Los músicos mencionados para ese día fueron los integrantes de los 2 conjuntos que habían tenido participación en el día anterior. Esto es, al conjunto alto, entendido en la diferenciación de altos y bajos por el volumen y por el tipo de sonoridad, al conjunto alto de cajas, chirimías, flautas y clarín, se le sumó el de las cuerdas y trompas. No podemos asegurar que todos hayan realizado una ejecución al mismo tiempo, pero Arias menciona la presencia de ambos durante la misa. A continuación tuvo lugar un Te Deum, para el cual Arias menciona a los 7 músicos de cuerdas y las 2 trompas. El encargado de recibir el pago por la participación de los músicos fue José Mateo, organista de la catedral, que aparece dirigiendo a un conjunto ciertamente numeroso para estas latitudes. 9 músicos es un grupo muy grande de músicos en Córdoba en ese momento. Hasta ahora siempre fueron 2, 3, a lo sumo 4. Podría pensarse que José Mateo, el organista de la catedral que recibe el pago, desempeñó el rol de administrador de los músicos
Y también actuó como guía o director, seleccionando el repertorio y organizando los ensayos previos. No es una hipótesis al azar, él también aparece unos meses antes recibiendo un pago del convento de San Jorge de Padres Franciscanos para los ensayos de la música que tuvo lugar en la fiesta del glorioso patriarca en octubre. Inferimos que todos, o una gran parte de estos 9 músicos, eran personal ajeno a la catedral, que era una de las características principales que tuvo la ciudad de Córdoba. Muy poca presencia catedralicia en la música y muy importante presencia musical en las instituciones religiosas aledañas a la catedral. Retomo, inferimos que todos o una gran parte de estos 9 músicos eran personal ajeno a la catedral y solo pertenecía a ella el organista Mateo, encargado de convocarlos. Posiblemente junto con Mateo hayan actuado esclavos del convento de la Merced y que tenía un importante grupo de instrumentistas de cuerdas, sobre todo a finales del siglo. Eso que ustedes ven ahí, yo suprimí la columna en la que se indica cuándo fue activo cada uno. No están activos todos los violines al mismo tiempo, ¿sí? Son activos en distintos momentos del siglo o del periodo estudiado y por eso hay a lo mejor 2 o 3 activos en un mismo año. Pueden haber sido contratados desde este convento y si no, del monasterio de Santa Catalina de Sena. Ambas instituciones religiosas estaban activas en la ciudad y sostenían una práctica, habían creado entre ellas una red de préstamos, vínculos e intercambios de sus músicos y de otros bienes y recursos para poder sostener un culto mucho más solemne, y esta práctica de alquilar conjuntos era muy común. Entendemos, me salgo un minutito de la ponencia, entendemos que en Córdoba había 3 conjuntos musicales importantes, no hablamos de capillas porque no creemos que lo hayan conformado de ese modo. El principal era el de la Compañía de Jesús, que ya para la época había sido expulsada de los dominios americanos, y cuyo conjunto de músicos, si bien no se expulsó, sino que de algún modo se desarticuló con la salida de los padres, fue suplantado por estos otros 2 conjuntos, el perteneciente al monasterio de Catalinas y al convento de San Lorenzo Mártir de los Padres Mercedarios. Ellos suplieron la participación musical en la ciudad que había tenido como mucho más destacada e importante el conjunto del colegio de la Compañía de Jesús. Sí, entendemos que posiblemente las trompas que se mencionan en el conjunto que ya les conté, hayan sido ejecutadas por personal de la catedral, simplemente porque sabemos que había 2 esclavos, hijos de un esclavo violinista, que estaban en ese momento aprendiendo a tocar instrumentos de viento. El número de los violines resulta llamativo, teniendo en cuenta que hemos encontrado siempre la participación de 1 o a lo sumo 2. Suponemos que esa cantidad de 5 se logró reuniendo músicos de los Mercedarios y las Catalinas con el fin de ampliar el número. Además, esta es una hipótesis que yo sostengo en mi tesis de doctorado, la combinación de los conjuntos para lograr un aparato festivo más importante. Continuando con el relato de la proclamación, al atardecer del segundo día se anota la presencia de Pedro José, esclavo cohetero de Santa Catalina, a quien la catedral le compró 4 docenas de cohetes, citó, que se dispararon a los tiros y proclamación general que se hizo en la plaza y al tiempo de la salva y cañones, camaretas y repiques. Fin de la cita. El tercer y último día de los festejos se ofreció una comida para los presos de la cárcel costeada por el Cabildo Justicia y Regimiento. Por la tarde se destacaron las danzas brindadas por los gremios ante la presencia del gobernador, el alférez real, y miembros de ambos cabildos. Así lo expresa el cronista español. Se presentaron a hacer sus bailes 3 danzas de los gremios. La primera de los plateros figura una contradanza francesa con vestido correspondiente. La de los herreros y zapateros, una de chinos muy propiamente vestidos, que hicieron un vistoso enlace con sus arcos en las mismas figuras del baile. Y otra de los pulperos, que figuraban un baile portugués de palillos. Y llevaban sobre su gorra una letra de los nombres de sus majestades, con que en las mismas mudanzas formaban las dicciones de Viva Carlos y Luisa, habiendo sido muy agradables a todos este vistoso espectáculo. Fin de la cita. La descripción pormenorizada de la presencia de danzas durante un festejo cívico no reconoce precedentes en nuestros registros.
Aunque la veracidad de los datos resulte poco confiable, es muy posible que las danzas hayan tenido lugar, ya que los gremios a los que se refiere se habían establecido en Córdoba por el tiempo del relato y además habían sido aceptados por el Cabildo, seguramente era muy posible su participación. Llama particularmente la atención la segunda mención, la danza de chinos, nombre con el que muchas veces se indicaba la presencia de indios en la documentación colonial. El cronista aporta algunas pistas en este sentido cuando describe que los danzantes, como ahí se la cita, hicieron un vistoso enlace con sus arcos en las mismas figuras del baile. No sería asombroso que se realizara una danza relacionada con los indios en territorio americano, aun cuando en Córdoba y a finales del siglo XVIII estuvieran prácticamente desaparecidos. Para todo el siglo XVIII, los indios están prácticamente invisibilizados en la traza urbana. Tienen alguna participación, se los puede contar, en las zonas aledañas que son rurales, pero en la ciudad prácticamente no existen. Era muy crecida la presencia de esclavos negros y doblaban en número a los españoles blancos, blanqueados, acriollados, y por eso se apeló a esa mano de obra para la música. No hubo músicos indios en Córdoba, sino músicos esclavos negros. Cuando uso la palabra negros, la uso estrictamente en el sentido de nombrarlos como los mencionan los documentos, no hay ninguna valoración en el término. El término chino en quechua significa servidor y ha sido utilizado para nombrar a los chinos servidores de la Virgen y los santos, especialmente en la región central de Chile, y nos parecía interesante mencionar o hacer una relación con esta mención. Ahora bien, si establecemos correspondencias entre el relato del mayordomo y el cronista español, se instala una sombra de duda. Pedro Arias, el mayordomo de la catedral, que también costea parte de la fiesta, aclara que no llegó a utilizar todas las lámparas que había adquirido para la proclamación. Cito, que no pudieron arder todas por el huracán o viento de la tercera noche, las que estaban a la disposición de vuestra señoría, como también las demás varias, que son 67 docenas, fuera de las quebradas, partidas y robadas. La mención a un huracán siembra cierta desconfianza. ¿Habrán podido llevarse a cabo las danzas a pesar del viento? ¿Habrán volado por el aire las gorras de los pulperos que formaban los nombres de los monarcas? Preferimos pensar que el viento se levantó luego de representadas las danzas y por eso no se pudo iluminar la plaza y las calles, razón por la cual sobraron lamparillas al mayordomo. Se hayan realizado las danzas o no, a causa del viento, los documentos dan cuenta de una celebración de realce con importante participación de los vecinos y representantes del poder civil y eclesiástico comprometidos en demostrar su absoluta fidelidad y devoción a la figura monárquica. Me apuro con las conclusiones porque estamos en tiempo. Los elementos que conforman el paisaje sonoro de una fiesta de proclamación real en los dominios americanos podrían listarse en repique de las cajas para el pregón o lectura del bando de anuncio de las celebraciones, repiques de campanas, elemento organizador de la vida cotidiana en las sociedades de antiguo régimen, salvas de artillería, disparos de camaretas y cañones, fuegos de artificio, música utilizada para las funciones en el exterior, atrios, paseos, calles y plazas en las que participan los instrumentos que hemos llamado altos, música para los servicios religiosos en el interior de los templos y de las casas para el divertimento y los araos de los vecinos, en los que intervendrían de manera destacada los instrumentos que hemos llamado bajos. En el caso presentado, el paisaje sonoro y la intervención de música era similar a la que tenía lugar en otros sitios de la América hispánica. Los componentes sonoros, salvas, disparos, repiques y fuegos de artificio, participan activamente del festejo en los momentos estipulados, al igual que en toda América. En casi todos los casos consultados, los integrantes de los gremios eran los encargados de alguna parte del festejo, principalmente en la organización de las danzas y en otros sitios de la presencia de carrozas o carros alegóricos, lo cual se contempla en el caso abordado. La particularidad reside en los recursos humanos empleados. No es posible verificar la presencia de músicos del ayuntamiento, municipales, civiles o pertenecientes a los cuerpos de milicias, como sí ocurre en los casos españoles y algunos americanos. Son esos generalmente los músicos que a finales del 18 tienen presencia en este tipo de festividades. En Córdoba del Tucumán, aún a finales del siglo, se continuaba contratando a los conjuntos musicales pertenecientes a las instituciones religiosas de la ciudad, que por su parte eran las poseedoras de todos los recursos necesarios para la fiesta: esclavos músicos, instrumentos y coheteros. Tampoco encontramos participación indígena en el festejo, como sí ocurre en los casos de Lima y Santiago de Chile,
muy renombrada, muy crecida la presencia de indígenas en el cortejo, que en Córdoba está totalmente invisibilizada, salvo quizá por la mención de la danza. En líneas generales, las características principales de la música, de acuerdo con la presencia de instrumentos mencionados en los documentos, respondieron al estilo barroco de tradición española en la primera mitad del siglo XVIII, luego influenciados por una corriente italiana que se introdujo en América. La preferencia por conjuntos de cámara conformados por cuerdas a finales del siglo da la idea de una creciente búsqueda de ennoblecimiento de la instrumentación para acercarla al estilo presente en otros sitios del mundo. El uso particular de cuerdas, frotadas y pulsadas, se emparentan con cierta sobriedad en el aspecto musical. Puede pensarse en una intención religiosa más austera y recatada, con un claro sentido de devoción, ligada a la interioridad, contrapuesta a la extroversión que suponían las chirimías y las cajas, aptas para los ambientes externos. Esta nueva devoción se enmarca en una mentalidad religiosa imbuida del espíritu borbónico, ilustrado, que ya se había impuesto extensamente en las colonias americanas. La singularidad de las prácticas cordobesas no implica un estilo musical distinto ni un paisaje sonoro diferente del que caracterizó a las demás ciudades iberoamericanas. La presencia de negros para el servicio musical no modificó la interpretación ni le imprimió una identidad distinta a la música. La diferencia con las prácticas llevadas a cabo en otros sitios centrales no radica en el estilo musical abordado y desarrollado, sino en la cantidad y disponibilidad de los recursos empleados. Muchas gracias.